Estás entrando en la última realidad con Chus JC. Movida en el calendario bajo el designio del ciclo lunar, cada año hay una semana especial que conocemos como Semana Santa. Para los cristianos significa rememorar la pasión, muerte y posterior resurrección de Jesús, lo que sin duda la convierte en su semana más importante. Sin embargo, más allá de creencias, aunque sin obviarlas, no hay dudas razonables respecto a la enorme influencia que ha ejercido y ejerce el cristianismo en toda nuestra sociedad. Por eso, resulta prácticamente inevitable que la Semana Santa, desde muchas y desde muy diferentes perspectivas, genere todo tipo de reflexiones. Hoy, entre amigos, como no, vamos a hablar de la Semana Santa, en cuya edición de 2023 nos hallamos inmersos. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. Como os dije en el último programa, íbamos a regresar muy pronto y lo íbamos a hacer en esta Semana Santa. Lo que no os adelanté, lo que no os advertí es el cartelazo que íbamos a tener. Quienes, además de escucharnos, también nos estáis viendo, pues ya lo estáis comprobando. Así es que voy a comenzar por presentaros a los amigos que hoy me acompañan e inmediatamente comenzamos la tertulia. Eso sí, los presento por aquello de la educación, porque creo que pocas presentaciones necesitan ninguno de ellos. Todos han estado, de algún modo u otro, aquí en la última realidad. Comienzo por Santi, que es el más reincidente aquí en la última realidad, Santi García, que, Santi, cuarto programa de 2023, cuarta vez que te demos la cara. La culpa es tuya. Bueno, vale. Aún me pasa poco. Estoy pensando que el quinto o no sales o directamente lo presentas tú. Me lo estoy pensando, ya te aviso en su momento. Sigo con José Guis, que también ha participado en la última realidad. Lo que, si no me falla la memoria, creo que es la primera vez que lo hace en vivo. Así que bienvenido a esta nueva versión. José, ¿qué tal? Muy bien, Chus. Sí, la verdad es la primera vez que me invitas a participar en vivo o que yo acepto participar en vivo. Y la verdad es que para mí es una alegría por estar contigo, con Santi, que ya nos conocemos. Y como he comentado antes un poco fuera de micro, compartir cartel, entre comillas, con Juanca y con Jesús, para mí es, iba a decir un honor, pero la verdad es que es una grandísima alegría poder ponerles cara por fin.
Así que muchísimas gracias por la invitación. Nada, a ti por aceptarla. Seguro que ya he hecho esta broma, pero es que me gusta hacerla. Yo cuando conecto con Juanca Romero digo aquello de que hacemos un viaje en el espacio, pero también en el tiempo, porque nos vamos una hora hacia atrás. Y no es que se nos haya perdido en un agujero de gusano, es que está en las Islas Canarias. Juanca, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Igual buenas tardes todavía, claro, porque como aquí es más temprano que ahí, pues puedo engañar con eso. Un día podríamos discutir de por qué tenemos una hora diferente y por qué no la igualamos, ¿no? Pero ese es otro tema. Bueno, el problema es cuál elegimos. Pero bueno, lo podemos hablar. Finalizo con Jesús Callejo, que también ha participado en la última realidad, pero le pasa como a José, que es la primera vez que lo hace en vivo, por lo tanto, pues bienvenido a la última realidad, Jesús. ¿Qué tal? Bien hallado. Pues nada, un placer compartir estos momentos con vosotros y me apunto a la hora canaria, así que si algún día hay que cambiarla, yo creo que el meridiano tenía que pasar por ahí y posiblemente vamos a disfrutar de más horas, no solo de luz, sino también de calor, que también eso es importante para los cuerpos y para el alma. No tiene nada que ver con el carnaval esto, ¿no? Lo de apuntarse a la hora canaria. No, tiene que ver con los usos horarios, pero bueno, al final también, todo tiene que ver. Ya sabes que en los países, se han hecho estudios ya, los países donde hay más sol son más alegres por naturaleza y más positivos que los países donde hay menos sol, donde tienden más a la depresión y tienden más a la melancolía. Así que por eso te digo que el sol es una auténtica vitamina, pero metida casi casi en vena. Bien, pues si os parece, vamos a comenzar con la tertulia. Todos ponéis esa cara de... Chus nos ha dicho que vamos a hablar de la Semana Santa, pero es un poquito genérico el concepto como para saber de qué vamos a hablar. En cierto modo va a depender de vosotros porque la tertulia la planteo, bueno, abierta. Vamos a ver por dónde vamos. Evidentemente lo que voy a haceros es, pues bueno, lanzaros un poco un anzuelo inicial y a partir de ahí vamos a ver por dónde vamos, ¿no? No voy a hacer rondas. Esta primera sí la voy a hacer por aquello de ir tirándoos de la lengua a cada uno de vosotros, pero luego ya os interrumpís, os enfadáis, podéis insultar. Pegaros no, por razones obvias, creo que no nos da para ello, pero ya, bueno, pues que la tertulia sea completamente abierta. Sí os voy a hacer una primera pregunta, una primera reflexión, ¿no? Yo preparando el programa, pensando en cuál era ese primer anzuelo, pensé, caramba, Semana Santa en realidad, una Semana Santa o cuántas Semanas Santas, ¿no? Desde cuántos puntos de vista diferentes se puede ver o en función de geográfica, incluso personal, cuántas Semanas Santas hay, ¿no? Y lo que os voy a preguntar a cada uno de vosotros, sin entrar en temas personales, pero sí esas dos palabras, Semana Santa, todo lo que significa el hecho de que lleguemos a estas fechas, ¿cuál es esa primera imagen que dibuja en vosotros, ¿no? ¿Qué es para vosotros la Semana Santa? ¿Cuál es lo más destacable para vosotros o vuestra forma de entenderla? Comienzo por Jesús. Bueno, la verdad es que en mi caso, igual que pasa con otro tipo de festividades, pues me tengo que remontar a la niñez. Yo soy de un pueblo de León y mis primeras Semanas Santas tenían que ver con esos pasos más reducidos que salían en la Semana Santa. Entonces, pues yo la asocio pues, a ese momento solemne. Ya sabes que la Semana Santa en Castilla y León es muy diferente a la de Andalucía, ya no digo la de Canarias. Y luego, cuando ya me fui a Valladolid, ya sabes que la de Valladolid también pues, es mucho más larga, mucho más historiada y mucho más artística, ¿no? Con Gregorio Fernández y todos los tallistas y imagineros que hubo en la época aquella, ¿no? En la época del Renacimiento. Entonces, aquello a mí me asombraba, ¿no? Sobre todo por el fervor, por el silencio, por mucha gente incluso caminaba descalzo, algunos con cadenas. Todo eso es un poco un recuerdo que tengo y luego, bueno, ya la de Madrid, ya un poco más diluida porque ya era más mayor y ya conocía un poco lo que era un poco ese sentir, ese aspecto de la Semana Santa donde, claro, ahora ya tengo que se ha desvirtuado bastante, pero en aquella época se hacía el ayuno, por ejemplo, el viernes, ¿no? Donde había que estar ayunando, por lo menos así mis padres me lo imponían a mí y a mis hermanos. Bueno, pues lo entendías como algo normal, ¿no? Como algo que formaba parte de un ritual sagrado,
En teoría lo que se está conmemorando es la pasión y muerte de Jesucristo. No olvidemos que procedemos de esa herencia cristiana y de una herencia católica. Por lo tanto, en aquella época, cuando yo era pequeño, eso ni se cuestionaba, ¿no? Poco a poco ya he visto que la Semana Santa pues, ha ido cogiendo un carácter más lúdico que religioso. Pero aún así, tengo que reconocer, en mi caso, ¿no?, de León, yo sabía que había una Semana Santa mucho más herética, mucho más casi heterodoxa, casi etílica, que era la de Genarí, en León, capital, ¿no? Entonces, al final tuve la ocasión de asistir a una de esas Semanas Santas que se procesiona a la par que se procesiona la Semana Santa más oficial y más solemne de León. Y bueno, pues ahí sí que me di cuenta de esas dos Españas, ¿no?, que muchas veces se habla que es la España más espiritual, más solemne, y la España más de patereta, que tiene que ver pues con un episodio histórico de Genarín Blanco, como así se llamaba este pellejero, muy afín a las tabernas y muy afín a la buena vida, y que al final tuvo la desgracia de morir un Jueves Santo del año 1929 por el primer camión de la basura que transitó por León, que se llamaba La Bonifacia. En fin, él estaba haciendo sus necesidades, pasó por el camión por allí, le dejó hecho un cromo, y sus cofrades, pues cada año tuvieron a bien celebrar o rememorar el último recorrido etílico que hizo de lupanar en lupanar y de taberna en taberna hasta que murió atropellado. Bueno, pues eso se fue haciendo hasta el año 57, que fue prohibido, os podéis imaginar, por el franquismo, y luego se rehabilitó a partir del año 76. Bueno, pues ahí me di cuenta, ¿no?, de que había otras Semanas Santas, que hay otras Semanas Santas también para disfrutarlo, y evidentemente con otro carácter, no tan religioso, no tan solemne, pero que todas caben dentro de esta piel de toro llamada España. Y yo creo que eso es un poco lo que me hizo reconciliar con las tradiciones y a lo mejor mi gusto por conocer un poco las leyendas y por conocer los orígenes de muchas creencias, y sobre todo el por qué seguimos haciendo lo que hacemos, sencillamente porque hay unas raíces que son muy profundas y que son muy sólidas, y esas raíces, no las olvidemos, son raíces judio-cristianas. Juanca, A mí me pasa un poco como a Jesús, ¿no? Cuando se nombra la Semana Santa, automáticamente me viene esa imagen de infancia. Y mira que han pasado ya unas cuantas Semanas Santas, pero sí tengo ese recuerdo sobre todo de aquellos tronos, aquellos pasos que me asustaban, me causaban miedo, ¿no? Por su aspecto, por ese aspecto de dolor exagerado, de esas tallas con pelo auténtico, ese tipo de cosas me marcaron, y me asustaban, pero no me marcaban lo suficiente como para no convertirme en cofrade. De hecho, fui miembro de una cofradía, miembro activo además, y son etapas que uno va viviendo, ¿no? Pero es verdad que también aquí donde yo resido, que es la ciudad de La Laguna, creo que es la ciudad más castellana que tenemos en Canarias, o una de ellas, y sí se bebe esa austeridad, esa disciplina, digamos, ante lo religioso, ¿no? Luego uno va creciendo y va buscando la otra vertiente, que quizás es la que nos une a todos nosotros, sin duda, y vas descubriendo que además en esas tallas, en alguna de ellas por lo menos, vas a encontrar cápsulas que tienen su grado de misterio, ¿no? Y ahí es cuando me enamoré, por ejemplo, del paso del Cristo difunto de San Cristóbal de la Laguna, y me enamoro de ese paso porque el sarcófago, si se puede decir así, la urna en la que se le traslada en la procesión del silencio, está toda repujada de plata y con muchas campanillas pequeñas, y descubro que aquello había sido donado, financiado con el dinero del corsario Amaro Pargo, y ahí se conectaba ya, digamos, el mundo del misterio de algún modo con el de la historia y con el de la fe. Me parece apasionante la Semana Santa desde esa vertiente, y a estas alturas de mi vida, pues debo decirlo y admitirlo, también desde la vertiente religiosa, ¿no? José, Pues yo voy a coincidir un poquito con Jesús y con Juanma, un poquito, un muchito, la verdad, porque a mí también Semana Santa me retrotrae a mi pueblo. Tú en persona has estado allí en Biar. Es una Semana Santa muy sobria, muy serena. Tenemos dos pasos. Y yo, igual que Juanca, pues ya cuando fui mayor, de pequeñito, me ponía como mucho respeto, ¿no? Incluso me daba hasta un poquito de miedo, ¿no? Porque teníamos a la Dolorosa, al Cristo yacente, y bueno, se encontraban allí en el encuentro, todo el silencio, sonaban las bocinas. El Jueves Santo procesiona por allí. Yo de pequeñito oía una tuba y un tambor, ¿no? Y luego ya cuando te haces mayor te das cuenta que a esto le llaman la bocina, allí en Alicante, bueno, en mi pueblo, en Villar,
y que detrás procesiona también, pues esto que comentaba Jesús antes, ¿no? Otra Semana Santa, diferente, en el Jueves Santo, totalmente distinta, ¿no? A la que luego va a salir el viernes en procesión. Y ya de mayorcito, pues me hice, cuando me fui a vivir allí, pues me hice cofrade y cofrade activo, de la cofradía del Santísimo Sacramento. La he vivido desde dentro, la he vivido desde fuera y ahora mismo la percibo con los ojos de la fe, realmente. A mí no me importa decirlo y la disfruto mucho, ¿no? La disfruto mucho en ese sentido, pero realmente es una cosa que se puede vivir desde muchos puntos de vista distintos. Desde el punto de vista turístico, la gente que va a ver qué pasa ahí, la gente que está dentro, ¿no? Igual que ha comentado Jesús ahí en Biar, pues hay gente que profesiona descalza, ¿no? Los muchos blanques, es todo muy solemne. Y luego está la gente que la disfruta simplemente como una tradición, para la que ha perdido, digamos, su componente religioso de fe, pero es una tradición que forma parte de nuestra herencia, ¿no? Como comentaba también Jesús, judío-cristiana, es decir, es algo que está ahí y aunque sea a nivel cultural, debemos seguir viviendo, vamos, al menos eso pienso yo. En tu caso, José, que vives a caballo entre Biar y Valencia capital, ahí puedes ver una diferencia importante, ¿no? Entre la forma de vivir de Alicante y Valencia, ¿no? Totalmente. Yo, de hecho, es que la Semana Santa aquí en Valencia, bueno, me invitaron una vez a la Semana Santa Marinera, ahí en el Grao, y bueno, sí que es verdad que es un poquito más parecida a la de mi pueblo, pero yo aquí en Valencia la verdad es que no la he vivido nunca. Entonces no la he sentido nunca. Yo siempre he estado ahí en Biar, en Semana Santa, y la que yo he mamado, la que yo he vivido es la de allí, la del pueblo, ¿no? Sí que es verdad que ha cambiado mucho. Evidentemente, yo recuerdo de pequeñito los años 80, yo nací en el 75, ¿no? Entonces empiezo a tener recuerdos a partir de los 5 o 6 años y lo percibía, te digo, como una cosa muy solemne. Salía todo el pueblo, salía la Guardia Civil, salía la alcaldía, salía el párroco y era como que había que estar, ¿no? Si estabas no pasaba nada, pero si no estabas, ostras, fulanito no ha estado en la procesión del Viernes Santo, ¿no? Hoy en día esto ha cambiado. Evidentemente la sociedad ha pegado un vuelco, no sé, distinto, ¿no? Y ha menguado la asistencia, pero bueno, la gente que sigue yendo la sigue disfrutando. La sigue disfrutando mucho y yo creo que incluso vuelve a crecer el fervor, ¿no? Por la Semana Santa, por lo menos ahí en día. Santi. Pues yo coincido un poquito con Jesús, con Juanca y con José. Y bueno, en el primer recuerdo o cuando me preguntas sobre la palabra Semana Santa, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente es precisamente cuando soy un pequeño, un niño, esa marcialidad, esos capirotes, esos penitentes, desfilando además de una agrupación muy concreta de Jesús Nazareno, en donde ese color morado, esa solemnidad, ¿no? Me impresionaba, a la par que me daba miedo. También es cierto que es un poquito el impacto, ¿no? El impacto que te hace las calles totalmente, prácticamente oscuras, solamente la luz de los saludantes, los tronos. Y también, en ese sentido, cómo ha evolucionado la percepción. Ahora, a día de hoy, soy uno de los penitentes de esta cofradía y me ha permitido, y eso es lo que me enlaza con la investigación de las tradiciones, me ha permitido corroborar y comprobar cómo hay personas que tienen especial devoción, especial fe a un determinado santo, que piden cosas, momentos puntuales de la vida, yo qué sé, pues sanar de una enfermedad o que a un hijo o una hija que tiene un problema se le solucione. Y esas ofrendas, esas peticiones se transforman en ofrendas, y no sé si a vosotros también lo habéis tenido la oportunidad de verlo, en las mismas imágenes de los propios santos. He tenido la oportunidad de ver la vestidura de un santo de una talla de sesión, en donde solamente están las partes anatómicas, obviamente, el armazón es donde va la túnica, pero en esas partes anatómicas pues se pueden encontrar pegados con celofán, pues poemas, oraciones, fotografías de niños, un paradigma muy interesante de votos y de peticiones precisamente a esas imágenes. Muy curioso.
Ya he dicho que no voy a hacer rondas, a partir de ahora ya un poco me gustaría que os desmadrarais, pero bueno, sí que para no agobiaros, Pero sí mira, que hay una Chus, pregunta. tú has sido niño, bueno, has sido niño, igual has sido cofrade, no lo sé, Sí, sí, tengo no, os voy a curiosidad. contar, pero os voy a dar mucha pena, porque, porque de hecho os estoy escuchando, bueno, en mi pueblo, que es Algemesí, algunos habéis estado, eh, la Semana Santa está en peligro de extinción. A ver, la Semana Santa, procesión, para que nos entendamos, obviamente no la de dentro de la iglesia, que evidentemente hay una liturgia que se seguirá celebrando, ¿no? Pero yo cada año la veo muriendo, ¿no? Por eso le preguntaba a José ese contraste entre Valencia y Alicante. De hecho, pues efectivamente, yo también destacaría la Semana Santa Marinera, ¿no? Los poblados marítimos, ¿no? Que es la que tiene algo de fuerza, porque el resto, pues sinceramente, muy Sí, en poco, y en el Valencia caso no de mi existe. pueblo, exagerado. Sí que es verdad que estoy a 5 kilómetros de Alcira, donde sí hay una tradición importante de Semana Santa, ¿no? Fíjate, a solo 5 kilómetros hay mucha, bueno, diferencia total, ¿no? Por lo cual, a ver, muchos de los temas que habéis comentado sí me resultan familiares, pero sinceramente me dais un poco de envidia porque ya te digo que probablemente yo en 10 15 años haya Semanas Santas o pasos que dejen bueno, ya ha habido muchos pasos que han dejado de salir, ¿no? Pero que yo por esta zona, exceptuando casos como lo de Alcira o la Semana Santa Marinera, veremos qué pasa de aquí a unos años. Esa es una de las preguntas y bueno, ya que me habéis tirado la lengua en ese sentido, enlazo. Eh, ya habéis hablado un poco de la evolución, pero bueno, os insisto un poco en ello, ¿no? ¿Qué evolución habéis visto o qué diferencias habéis visto en estos últimos años y qué futuro le auguráis? Que yo en mi caso ya he dicho que por mi zona mal, ¿no? ¿Cómo veis esa evolución y qué futuro veis? El Yo primero como que os he se atreva, adelante. perdón, Bueno, como os he comentado antes, yo sí, a ver, como he mencionado también, creo que ha sido Jesús o Juanca, no me acuerdo, ¿no? Veníamos de una época, como ha pasado en todos los aspectos, yo creo, de nuestra sociedad. O sea, veníamos de la época del franquismo, que ahora pues, los que está tenemos una como. edad, ¿verdad? Hemos Claro, conocido bueno, yo los todavía lo estertores viví. del Era pequeñito, franquismo. estaba entre Claro. los barrotes de mi cuna, pero aún lo viví en Sí, los sí, pero Celdes. bueno, yo Pero era bueno, pequeño, pero lo viví y de verdad, y cerraban claro, cines, cerraban todo, ¿eh? exacto. Y entonces veníamos de una época en la que era obligado Mm, estar en la Semana Santa, había que salir, había que procesionar. Bueno, quien dice la Semana Santa dice el Corpus Christi, dice muchas otras celebraciones. Y claro, luego nos hemos ido ondulando, ¿no? Como un péndulo. Estamos, yo creo que en el otro lado, y ahora me da la sensación de que el péndulo está un poquito de vuelta hacia el centro. La gente ha perdido un poquito, yo creo, no sé cómo decirlo, la vergüenza, o porque antes, hasta hace poquito era como, oye, yo soy cofrade, yo participo en la Semana Santa, o yo, como que quedaba mal, ¿no? Daba incluso un poquito de vergüenza. Y yo creo que poco a poco el tiempo, ¿no? Dicen que pone a las cosas en su sitio y me da la sensación de que probablemente no haya el fervor ese que había antes, porque probablemente fuese un fervor un poco artificial, diría yo, porque era obligado a existir, Incluso ¿no? impuesto, claro, sí. Sí. Exacto, Juanca. Entonces me da la sensación de que ahora, pues bueno, el tiempo hace un poquito de filtro y las cosas irán volviendo. Pues que habrá Semanas Santas que desaparecerán, pues a lo mejor sí, la verdad. Yo lo que he percibido en mi pueblo ha sido que había mucho fervor, que hubo unos años en los que realmente pensaba lo que ha dicho Chus. Digo, esto desaparece, de aquí a 2 años esto no lo respeta nadie, esto se acaba. Y bueno, han pasado los años y no ha desaparecido, ¿no? Y poquito a poquito la gente ha vuelto a a ver, participar El en ello. tema, el tema es que todo esto va generación en generación y yo estoy un poco con Chus, ¿eh? Yo doy 15 20 años a no más tardar y vamos a tener alguna que otra sorpresa. Aquí, por ejemplo, bueno, en la región de Murcia también, depende de la ciudad en la que nos encontremos, pero centrándome, por ejemplo, en donde estoy, en Cartagena, sí es cierto que si esa pregunta se la hacemos a un chaval que ahora mismo tiene 20 años, salvo que en su casa haya, no, ojo, no digo inculcar, sino que haya visto que su padre o su tío o su hermano han salido de portapasos, de penitentes o de cualquier otro tipo de cofradía, la verdad es que ponerte de cero a esto es muy complicado. Y desde luego, las generaciones que nos vienen detrás nuestra tienen otras, digamos, otras necesidades vitales en esa etapa de la vida que es clave
que la propia Semana Santa siga funcionando. Ojo, quitemos la parte religiosa, que la tiene que tener siempre, pero sobre todo como digamos, un ítem característico de la tradición cultural de cada pueblo, de cada ciudad. No, yo creo que la evolución es evidente para bien y para mal, ¿eh? Si hablamos, fíjate, de cuando se procesionaba en el siglo XVI, siglo XVII, se hacía de forma distinta a la que se hace ahora, ¿no? Cuando ocurre la reforma protestante, ya sabéis que surge luego la contrarreforma, precisamente para intentar reivindicar mucho más el fervor y la penitencia de estas procesiones. Y entonces es cuando empiezan a salir los capirotes, cuando empiezan a salir las cadenas, cuando la gente va descalza, cuando van fustigándose las espaldas. Eso ocurre a partir del siglo XVI, ocurre precisamente para reivindicar un poco que la religiosidad católica es mucho más potente que la protestante de aquel momento. Entonces, por entonces había casi eran auténticas sangrías. De hecho, todavía quedan algunas reminiscencias, ¿no? Como los picaos de San Vicente de Sonsierra, o como puede ser los empalaos, ¿no? De Valverde de la Vera. Eso todavía quedan ese tipo de reminiscencias. Todavía queda la reminiscencia de los capirotes, de los capuz, que mucha gente desconoce, que viene precisamente de la Inquisición, cuando a un reo se le acusaba de algo y le sacaban pues precisamente procesionando, ¿no? Pero en este caso, para vergüenza suya y de la familia, iba con un capirote acompañado de un San Benito. Y ese capirote es lo que luego se utiliza por distintas hermandades, sobre todo en Andalucía, a partir del siglo XVII, como símbolo de penitencia. Es decir, ponerse el capirote, que luego, ahora los norteamericanos cuando llegan aquí a ver la Semana Santa se creen que tiene que ver con el Ku Klux Klan, claro, como no Sí, saben los orígenes, no saben un poco de historia, pues hay que explicarles que no tiene nada que ver con el Ku Klux Klan. Pero el capirote es una reminiscencia de esa época de la contrarreforma donde lo que simbolizaba era era expiar un poco los pecados, las culpas, la penitencia. Eso ha evolucionado, ahora ya no es tal cual. Y va a seguir evolucionando, pero va a seguir evolucionando por unas razones obvias. Es decir, en algunos sitios, esto pasa como los moros y cristianos en la Comunidad Valenciana. No, si no formas parte de una filae o no formas parte de una cofradía, es que no formas parte del pueblo, no formas parte de esa comunidad. Eres cofrade, sí o sí, pero con independencia de tus ideas. Puedes ser un ateo y estar ahí de costalero, ¿no? En uno de los pasos. Es distinto, es una especie ya de concepto cultural, pero en algunos pueblos, que duda cabe, que va a desaparecer la Semana Santa, pero por razones obvias. Es decir, con la inmigración hay zonas donde, por ejemplo, cada vez hay más musulmanes que cristianos, por decirlo así, ¿no? Entonces, en el momento que esa población sea más musulmana que cristiana, y lo va a haber, y de hecho en bastantes sitios ya lo hay, pues evidentemente la Semana Santa va a desaparecer. Habrá otro tipo de ceremonias religiosas. O sea, esto es una evolución lógica a la que tenemos que estar preparados y que es inevitable, porque así como antes era muy endogámico, es decir, los extranjeros que habían eran excepcionales, ahora lo excepcional es encontrar a gente del propio pueblo. Yo en Madrid, yo vivo en Madrid, yo me encuentro a poco madrileño. Hay poca gente que sea de Madrid. La mayoría somos de Valencia, somos de León, somos de Bilbao, o son de Bélgica, o son de Argentina. Todo eso está cambiando nuestras costumbres y nuestra forma de entender la realidad y de nuestra forma de entender, pues es un poco el folclore. Por una parte, en algunos casos se va a mantener, y por otra parte, hay que ser realistas y objetivos, pues se va a ir transformando. Para bien y para mal. Acordaros, por ejemplo, por citar otra fiesta que es el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos, no solo el día 1, sino el 2 de noviembre, era otro acto solemne donde ibas a los cementerios y te ibas con todo esa solemnidad que requiere el conmemorar pues, a los fallecidos, a los parientes que se habían ido en el año anterior o hacía mucho tiempo. Ahora ya no, ahora es el Halloween, la gente encima se disfraza de bruja, y desconociendo que el Día de las Brujas es el de Valpurgis, no es el de Halloween. O sea, ni siquiera saben cuando se disfrazan que se está celebrando los difuntos dentro de la tradición celta, de la tradición samaí. Bueno, pues esto, que nos puede provocar chanza, risa, dentro de, y os hablo de aquí a 40, 50 años o más, esto no lo reconoce ni Dios, y nunca mejor dicho, ya que estamos hablando de la Semana Santa. No. Está claro que la evolución es evidente, ¿no? Antes hablábamos de esos momentos de infancia, de esos recuerdos. En casa, especialmente el viernes, pero también hubo una época que jueves y viernes santo no solo no se comía carne, sino que en casa, por ejemplo, no se encendía la tele, la que había. Y si se ponía música, tenía que ser música tipo sacro o clásico, ¿no? Eso se ha quedado atrás, es evidente, pero yo creo que también tiene que ver mucho con la esencia de los pueblos, cómo se ha ido creando el propio pueblo, ese mestizaje también a veces
no solo es contrario, sino que a veces ayuda, ¿no? a perpetuar la tradición, ¿no? Aquí lo noto, ¿no? Tengo la sensación de que cada vez hay más jóvenes, curioso, pidiendo entrar en cofradías, pero también hay que decir que no entran ya por una cuestión de fe, que los habrá, estoy convencido, sino que también se entra por una cuestión social. Es decir, es una cuestión de estatus. Estoy en la hermandad de, ¿no? Sin dar ningún nombre, ¿no? Y eso te crea, es como tener la visa platino, ¿no? Te da la sensación cuando hablas con estas personas, ¿no? Y aunque sea solo por eso, que es una forma de, claro, de desvirtuar la esencia de la Semana Santa, aunque sea solo por eso, los jóvenes siguen entrando, e insisto, no todos, una parte importante siguen entrando en las cofradías, pero lo esencial sí, es evidente que se está perdiendo y como dice Jesús, dentro de 40 años estaremos hablando de un concepto de Semana Santa totalmente distinto al que hemos conocido de infancia, porque el de hoy ya lo es, ya es diferente en gran parte, ¿no? Totalmente. Yo de hecho, al hilo de lo que decía, lo ha comentado Jesús, yo cuando me fui a vivir a mi pueblo, a Villar, pues yo nací en Valencia, yo soy de allí, pero nací en Valencia y recuerdo perfectamente, lo primero que hice a las pocas semanas de estar allí fue ir a hablar con Miguel Ángel, que era el párroco en aquel momento, y le dije, Miguel Ángel, ¿dónde puedo entrar porque bueno, una cosa es ir de veraneo, ir los fines de semana, ir en Semana Santa, ir en verano, y me dijo, mira, se acaba de formar una junta directiva en la Cofradía del Santísimo Sacramento, están buscando gente, y ahí me metí. Lo disfruté muchísimo, pero como comentaba Jesús, es la manera de, o Juanca, es la manera de socializar, o sea, de introducirte en la vida del pueblo. Eran las cofradías. Y si me sí, totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, y apostillando lo de Jesús y dándole aún más la razón, aquí en la región de Murcia hay ciudades donde hay más musulmanes que cristianos, y no es una forma de hablar. Hay muy cerquita de Cartagena, a 12 kilómetros, está la ciudad de La Unión, en donde ya estamos hablando de la cuarta y quinta generación de personas procedentes de la cultura musulmana que procesan el Islam, y que obviamente esas personas que han nacido en España no van a procesionar en la Semana Santa cristiana. O sea, por supuesto que no. ¿Vale? Así que yo no me iría a 40 años, yo me iría pues 5, 10 y si me apuras, 12. Depende del sitio, evidentemente. Claro. Depende del sitio, sí. Si os parece, vamos a hacer una pausa muy breve, ¿vale? Que se nos está yendo el tiempo, lo cual me encanta, eso es muy buena señal. Muy bueno, sí. Y pues eso, hacemos una pausa breve y regresamos. Es muy difícil que un libro consiga lo que yo creo que queremos todos los autores, que es coger al lector y meterlo, introducirlo. Y eso es lo que consigue Chus JC con su libro Entre el pasado y el más allá. Os conduce hacia lo más oculto del ser humano, hacia un viaje en el que la realidad, el pasado, lo onírico, el presente, la aventura, se dan la mano. Tiene muchísimas cosas que reflexionar y te reafirman que hay mucho más allá. Más allá de su temática, del encuentro con lo extraño, del misterio, Entre el pasado y el más allá es un libro que todo el mundo debería leer, porque es un libro que habla de personas y con unos personajes con los que todos nos vamos a sentir identificados. Adquiere tu ejemplar enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico recuerdos@finalescalera.com o al número de WhatsApp 623 004898. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC.
Estamos ya de regreso y voy a aprovechar esta pausa para, bueno, no para reconducir, sino para continuar por donde ibais un poco, porque estabais hablando de esa evolución y claro, no sé, puedo estar equivocado, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero la Semana Santa sin duda es una de esas festividades que sigue teniendo una vinculación enorme con su origen cristiano. Siendo muy práctico, hace pues prácticamente poco más de 2 semanas aquí en Valencia fueron fallas. Todo el mundo sabe que las fallas en teoría son en honor a San José, pero durante las fallas de San José no se acuerda absolutamente nadie, hasta incluso digamos, el acto más religioso que sí es importante de las fallas no es a San José, sino a María, a la Virgen de los Desamparados, en la ofrenda, ¿no? Lo cual no deja de ser curioso. Claro, yo os estoy escuchando esa evolución y, por ejemplo, pues esa presencia musulmana, en fin, todos estos datos que estáis dando, totalmente acertados, sin duda. Pero claro, esa vinculación tan grande de la Semana Santa con su origen cristiano, yo os estoy escuchando y ¿sois capaces de imaginar una Semana Santa que en unos años ya, no voy a decir que no nos acordemos, pero que esté tan desvinculada de ese origen? ¿O por sus características necesariamente tiene que mantenerse en un altísimo porcentaje vinculada a esa naturaleza cristiana? Hombre, la respuesta creo que es sencilla. Es que si no está vinculada, no existe la Semana Santa. ¿Qué es lo que se conmemora la Semana Santa? La pasión y muerte La de pasión y Jesucristo. muerte de Jesús. Por eso. Empieza la Semana Santa, ya sabes que es una semana, o sea, es la última semana de la Cuaresma, entonces va desde el Domingo de Ramos, que lo que conmemora es la entrada de Jesús en Jerusalén con las palmas y tal, y luego todo lo que es el devenir de esa semana, ¿no? El jueves sería el Jueves Santo, supuestamente es lo que se conmemora, es la última cena. El Viernes Santo sería la crucifixión. El Sábado Santo es ese sábado de luto, ¿no? En fin, donde muchas de las conmemoraciones que hay, de los pasos solemnes con la cruz vacía, etcétera. Y el domingo es el domingo de resurrección. Si tú desvinculas la Semana Santa de estos acontecimientos, claro, ¿con qué te quedas? ¿Entiendes? O sea, que te quiero decir que es como hacer un café sin café. Entonces yo entiendo que no. Si algún día desaparece la Semana Santa, desaparecerá del todo. ¿Por qué? Porque sencillamente no habrá cristianos y entonces ¿para qué vas a conmemorar algo si nadie cree en esto? Pero la Semana Santa nace precisamente, no hace 2000 años, como se dice, nace desde que el cristianismo se convierte en religión oficial, que es a finales del siglo IV, es con Teodosio, no tanto con Constantino. Entonces, desde ese momento, con distintas variantes y distintas formas, se conmemora algo que es el fundador del cristianismo, lo cual también es una aberración desde un punto de vista histórico, porque él no funda el cristianismo, el que lo funda es San Pablo. Pero bueno, los cristianos primitivos, originales, sí que entendían de que había que recordar al maestro, al Mesías, de esta manera, ¿no? Y sobre todo, hombre, uno de los pivotes del cristianismo es la resurrección. Si tú quitas la resurrección, pues estás quitando uno de los elementos claves, ¿no?, de la creencia cristiana. Y la resurrección es el domingo de resurrección, que por cierto, ya os añado algo que a mí me preguntan y me imagino que a vosotros también. Dice, ¿por qué la Semana Santa cada año cae en una fecha distinta? Os llama no sé, vosotros seguro que lo sabéis, pero posiblemente mucha gente de los que nos está escuchando todavía se sigue haciendo ahí una bola, ¿no? Un run run como diciendo ¿por qué? Y fíjate que casi todas las festividades que tenemos en España, tenemos en Europa y tenemos en Occidente, son festividades basadas en nuestro calendario solar. Es decir, San José, 19 de marzo, San Pancracio y Santa Brígida. Es decir, hay una onomástica concreta para cada fecha. Sin embargo, la Semana Santa, ¿por qué no? Ahí nos tenemos que ir a un calendario lunar, lo cual nos llama la atención. Por eso tiene un origen judío-cristiano, porque nos tenemos que ir a la Pascua judía. Y lo que marca la Semana Santa, que también, por cierto, marca también la Cuaresma, marca, por ejemplo, el Jueves Santo, marca el Pentecostés o marca el miércoles de ceniza, es una fecha muy concreta. Y lo digo un poco como recuerdo a todos. Es decir, la Semana Santa gira alrededor del Domingo de Resurrección. El Domingo de Resurrección se marca por una cuestión, es decir, se busca cuándo se le conoce de primavera, que ya sabéis que suele ser sobre el 20, el 21 de marzo, ¿vale? Se busca cuál es la primera luna llena, o el plenilunio que hay después del equinoccio de primavera,
y se marca el domingo siguiente a ese plenilunio. Bueno, pues el domingo siguiente a ese plenilunio es el domingo de resurrección. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahí vas tirando para atrás, ya sabes cuándo es el sábado, el viernes, el jueves santo, ya sabes cuándo es el domingo de Ramos, ya sabes cuándo es la cuaresma, ya sabes cuándo son los carnavales y ya sabes cuándo es el miércoles de ceniza. Y a partir de ahí, si tiramos para adelante, ya sabes cuándo es el jueves, bueno, uno de los grandes jueves que es el Corpus Christi, y por otra parte cuándo es Pentecostés. Todas esas fiestas son variables y están en función de este calendario lunar más que solar y que se establece en el Concilio de Nicea del año 325. Entonces, bueno, es curioso que nos rijamos todavía con una de las estipulaciones que salió en un concilio del siglo IV, ni más ni menos. Bueno, pues a día de hoy, por lo que sea, no interesa cambiarlo y ahí nos parecemos más. Bueno, y por eso se llama el Domingo de Resurrección, se llama el Domingo de Pascua, porque se está de alguna forma conmemorando la Pascua judía, a pesar de que los judíos no la celebran los domingos. Pero bueno, para que veáis un poco ese batiburrillo, que yo creo que es importante de vez en cuando explicarlo, porque cada año, por lo menos a mí, me siguen explicando de por qué esta vez cae en abril y otras veces cae en mayo, sencillamente por esta razón. Mientras hablaba Jesús, Juanca, Santi y José asentían constantemente. No sé, eso supongo que es que estáis de acuerdo, pero queréis Sí, yo, bueno, añadir algo tengo más. Total, lo que ha totalmente. dicho. Y sí que es verdad, a ver, al final yo coincido, yo creo que todos coincidimos, ¿no? Lo que celebramos es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo que se celebra, vamos, la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. O sea, si tú eliminas ese componente de la Semana Santa no tiene ningún sentido. Igual que la Navidad. O sea, si no conmemoras el nacimiento de Jesús, pues bueno, celebra otra cosa. Pero no celebres la Navidad o en este caso no celebres la Semana Santa. Yo, al hilo de lo que ha dicho Jesús, que es verdad, ¿no? Se celebra esa semana, me gustaría hacer un apunte, ¿no? En el sentido de que los 4 evangelios canónicos, ¿no? que reconoce la Iglesia, sabemos que hay muchos más, pero sí que es verdad que estos 4 eran los más, digamos, leídos y son los más antiguos, esto es innegable. Hay 3 que efectivamente sitúan la Semana Santa en una semana, pero es curioso que el Evangelio de Juan, el último, los acontecimientos los separa, es decir, lo que es la Semana Santa bueno, el Evangelio de San Juan dura meses, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Este tipo de discordancias en los Evangelios, que al final, desde el punto de vista de la fe, tampoco tienen tanta importancia, pero bueno, que la Semana Santa, por ejemplo, para Juan no es la Semana Santa, ¿no? Serían los meses santos, ¿no? Porque los acontecimientos se separan mucho en el tiempo. Sí, totalmente. De hecho, desvincularlo de este componente, llámalo otra cosa. O sea, no sería Semana Santa, serían procesiones yo qué sé, al dios del sol, que eso sí se lleva celebrando desde milenios. Pero vamos, tampoco estamos muy lejos de ese punto, ¿eh? Os recuerdo que a día de hoy se siguen celebrando, o al menos por esas tierras, o sea, se han celebrado de una como... Es decir, se ha extirpado el componente religioso de hacer la comunión y se ha incluido el componente social y festivo de ese día. Pues eso, otra aberración. Ahí tiene un papel, y os lanzo también un poco el dardo, ahí tiene un papel o algo que decir la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia, esto que acaba de comentar Santi, de algún modo lo consiente, como consiente que las cofradías muchas veces hagan, aunque yo sé que a regañadientes muchas veces, ¿no? Según esto ya habría que entrar en parroquias, en pueblos, habría que ver cada caso, pero el papel de la Iglesia sigue siendo importante, pero que pensáis que su actitud es razonable, que no tiene más remedio que ir adaptándose como buenamente La puede. Iglesia, lo que pasa es que es una institución tan vasta y tan antigua que tiene que navegar, pues iba a decir en 2 aguas, pero yo casi que diría que en 50. O sea, que a veces no sabe muy bien ni qué hacer. No sabe si regirse por lo que dice la cabeza pensante, que sería el Papa de Roma. Cada párroco actúa, es decir, es una cosa tan anquilosada en muchos aspectos y a la que le cuesta tanto evolucionar que claro, cuando van surgiendo estas cosas dices, ¿qué hago? Porque realmente la palabra, por ejemplo, el matrimonio es un concepto religioso. Hoy en día ya estamos acostumbrados a que haya matrimonio en el ámbito civil. No pasa nada, lo hemos asumido. Ahí la Iglesia a lo mejor debería haber asumido ese nombre, haber dicho, bueno, llámalo de otra forma, ¿no? Es lo que decíamos antes, no lo llames Semana Santa, llámalo de otra forma. No lo llames bautizo. Yo he oído también, hay bautismos civiles, ¿no? Mire usted, el bautismo es una cosa. Llámelo usted de otra manera, ceremonia de iniciación a la sociedad, no lo sé, me da igual. Entonces,
La Iglesia, claro que tiene que decir. Lo que pasa es que yo sinceramente creo que a veces no sabe qué decir. Efectivamente, no sabe, y creo que para ciertas cosas les resulta cómodo no decir. O sea, Efectivamente. esa inmovilidad o aparente inmovilidad que pueda tener la Iglesia ante cosas como estas, ante pues el deterioro de las tradiciones que ellos mismos han ido perpetuando a lo largo de los siglos, la inmovilidad les ha venido bien hasta ahora, ¿no? Porque basta que se postule, que tome decisiones para que se crea, en torno a eso se crea un ambiente hostil dentro de la propia Iglesia. Entonces, si evitas el problema no existe. Y como tú bien dices, tiene unas raíces tan sólidas a lo largo del tiempo bueno, pues estos son pequeños arañazos que no producen una gran herida, y es suficiente, ¿no? Por eso la Semana Santa como tal, como la conocemos, personalmente creo que va a durar muchísimo, ¿no? Con sus ingredientes esenciales, que son, pues eso, representar la pasión y muerte de Jesús, con sus ingredientes esenciales, que son los pasos, que son los cofrades, que es la escenografía del que se pone unas cadenas en los pies o va descalzo, y eso creo que es lo que más va a perdurar, y mientras eso esté, la Semana Santa estará. Otros optan por ir a la playa, al monte a comer chuletas, pero cuando acaba de ir a la playa y acaba de ir al monte, acude a una o dos procesiones, con lo cual larga vida a ellas, ¿no? O eso ¿No parece. pensáis, es que se me acaba de ocurrir ahora, ¿no pensáis que a lo mejor mucha gente se va a aferrar, por ejemplo, a este tipo de tradiciones, Semana Santa o Navidad, un poco como reacción a eso que comentábamos antes, ¿no? Vienen muchos extranjeros, viene mucha gente de fuera, pues yo pues me aferro a lo que es de aquí, ¿no? A la Semana Santa o a la Navidad o a este tipo de cosas. A mí es que me da la sensación de que eso también influye mucho. Muy interesante como reacción, ¿no? Ante Sí, ese sí, sí. ataque, ¿no? Por llamarlo de algún modo, ¿no? Eso lo he notado yo en algo que comentaba antes Jesús, y es la celebración de difuntos. Ahí sí he notado cierta radicalización, si se me permite el término, con las tradiciones, ¿no? Es decir, que viene esto de fuera y qué pasa con lo nuestro, y entonces ha vuelto a resurgir, a rescatar incluso tradiciones de pedir el pan bendito y este tipo de tradiciones que nosotros pues tenemos aquí relacionadas con los difuntos, que se estaban perdiendo, evaporando directamente, y han vuelto a resurgir como respuesta a la calabaza naranja, ¿no? Bueno, pues sí, igual con la Semana Santa puede ir por ahí también algo, ¿no? Pero sin olvidar eso, que la vida tiene sus ciclos, su evolución, y que evidentemente el mestizaje al final crea también cambios de concepción a la hora de entender nuestras tradiciones, y las tradiciones se van modificando y algunas van desapareciendo. Es verdad que en algunos casos, sobre todo lo que son fiestas populares, hay algunas que se han recuperado, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo una fiesta popular es un poco la esencia del pueblo, y cuando se hacía es porque se estaba conmemorando algún acontecimiento importante de ese pueblo. Hay algunas que van sufriendo modificaciones. Fijaros, todas las fiestas donde intervengan vaquillas y toros, pues prácticamente ya están desapareciendo y van a desaparecer en breve, ¿no? Pero se están sustituyendo con otras. Y luego hay otras que son relativamente modernas, que ya se han convertido casi en un clásico. Por ejemplo, la tomatina de Buñol, ¿no? Que nunca había existido como tal, y sin embargo ya pues en todas las televisiones se le da pábulo. Una de las cosas que me llama la atención de la Semana Santa, y además lo quería preguntar también a vosotros, porque claro, todo va dejando su huella, pero también deja su huella en el vocabulario y en las expresiones. Entonces, ¿que conocéis alguna expresión popular relacionada con la Semana Santa y que se suele decir a veces con mucha facilidad, y desconocemos que el origen procede de la Semana Santa? ¿Os viene a la mente alguna expresión de esas? Por ejemplo, estar pasando un calvario. Por ejemplo, llorar como una Magdalena. Por ejemplo. Por ejemplo, hacer una barrabasada. Por ejemplo, eres más tonto que un capirote. Todo esto viene de la Semana Santa. Lo digo un poco para que nos demos cuenta que a veces, es decir, con independencia de la evolución que va sufriendo este tipo de fiestas, por supuesto, no solo la Semana Santa, sino también la Navidad y muchísimas más, pero luego quedan en el acervo popular, en las expresiones, en la forma de relacionarnos, ¿no? Yo qué sé, o la procesión va por dentro. Pues cuando se habla de la procesión, no la profesión, como dicen algunos, sino la procesión va por dentro, se está refiriendo también a eso, ¿no? A ese momento de recogimiento,
de penitencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no la expones externamente, pero por dentro llevas lo que llevas, ¿no? Esto procede directamente de la Semana Santa. Ahora, lo digo un poco a colación para animar la tertulia, porque a veces desconocemos este tipo de cosas, igual que os decía un poco de las fiestas móviles, ¿no? ¿Por qué se hace la Semana Santa, por ejemplo, este año en abril y otros años lo hacemos a finales de marzo? Bueno, pues eso sí que va a quedar para siempre. Es decir, podrá sufrir modificaciones, algunas desaparecerán, pero sí va a quedar dentro de ese acervo popular y dentro de esas tradiciones y dentro de esas expresiones, cosas como esta que conviene conocer los orígenes, porque yo creo que es fundamental, porque en el fondo venimos de donde venimos y si desconocemos un poco nuestras raíces, por eso es tan importante las leyendas y por eso es tan importante los festejos y los rituales, pues al final perdemos un poco nuestra identidad. Y si perdemos nuestra identidad, al final ya da igual que seas cristiano, que seas judío, que seas católico. Al final eres alguien sin pan y sin salsa y sin sal también, ¿no? Yo creo que es importante reconocer de dónde venimos y sobre todo este tipo de tradiciones. ¿Que se mantendrá en el futuro? No lo sé, pero si hacemos algo, por ejemplo, si eres cofrade o eres costalero de alguna de estas hermandades, hazlo bien. Un poco lo que hace Antonio Banderas, ¿no? Antonio Banderas, fijaros si tiene mundo, pero cuando llega a su Málaga natal, el tío se hace de costalero y lo vive como el que más. ¿Por qué? Porque si haces algo, hazlo bien. Y incluso toda parte de todo eso, también me imagino que estaréis de acuerdo, incluso podréis aportar algún término. Cada ciudad, cada pueblo, cada región tiene su propia nomenclatura para los mismos objetos. Por ejemplo, si os hablo del achote, ¿sabéis a lo que me refiero? ¿Os suena esa palabra? ¿No? ¿No? El achote aquí se denominan a los varales, a los alumbrantes. ¿Por qué? Pues porque viene de la palabra hacho. El hacho era esa antorcha que las antiguas torres vigía, las antiguas alcazabas, pues iban comunicando, ¿no? En la noche con esos fuegos. E incluso a los antiguos penitentes de los siglos XVI y XVII, que es cuando se incorpora este término a las procesiones de aquí de Cartagena, el hacho era la pequeñita antorcha que llevaban los alumbrantes y básicamente lo que viene a ser a traducirse es como por ahí va la procesión, básicamente. Licor de los vinos, Juanca, creo que están también los hachos, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Eso iba a decir, Claro, correctamente, sí, sí. Cada año se celebra y se encienden, es como lo llamamos, encender los hachos. Y tengo la sensación, como ocurrirá en muchos sitios, ¿no? Que la gente va, aquello es un espectáculo, van miles y miles de personas, pero tampoco tenemos muy claro en general por qué aquello se enciende. Sí sabemos que hay una cantina a la que ir después y que te vas con las familias a los garajes a comer y a beber bien, ¿no? Pero aquello perdura, ¿no? Y es eso, es una forma era una forma de avisar al marinero donde tenía su casa, donde está su familia esperándolo, ¿no? Y se mantiene, efectivamente. Jesús es un hombre de mundo y sabía yo que en algún momento... Sí, al decirlo de los hachos, esos que qué bueno. mandan rodando ahí por las laderas, me lo recordó. Y es verdad que a veces cuando se habla de hachones, yo lo conocía un poco como hachones, son esas velas, esos velorios que se colocan a veces en los funerales, en fin, que son como cirios, pero a lo bestia, ¿no? Que era un poco eso. Pero vamos, no conocía exactamente que en Murcia también existiera esa palabra con esa tradición vinculada a la Semana Santa. Bueno, de hecho, ya que hablamos de los lugares donde se celebra la Semana Santa con fruición y con fervor, no es en España, como bien sabéis, es en Filipinas. Y cuando llegue esta Semana Santa veremos en televisión cómo en algunas localidades de Filipinas hay gente que se crucifica de verdad, así con sus 3 o 4 clavos de 15 centímetros de largo. Y eso sí que, porque a ver, ellos sí que tienen en cuenta un poco y se lo toman al pie de la letra, lo cual también es un error, ¿no? Tomarse al pie de la letra este tipo de cosas, pero sí ese cristianismo un poco más primigenio y crucificarse con eso, con 3 o 4 clavos, pues lo que los pies y las manos, que luego hay que curarlas y tal. Y recuerdo que había un señor, que ya no sé si siguiera haciéndolo, que llevaba 15 crucifixiones en 15 años seguidos, ¿no? Verdad, casi sí, le sí. tenía que hacer un monumento. Bueno, pues esto que nos parece algo insólito, bueno, claro, que tampoco ya digo, no nos podemos quejar porque tenemos aquí a los picaos de San Vicente de la Sonsierra y a los empalados, que también hay profusión de sangre, ¿no? Pero ya lo de Filipinas yo creo que ya es como un grado más de fervor y yo creo que también de fanatismo. Sí, además en Filipinas yo creo que utilizan también el flagellum este de los romanos, ¿no? Sí.
la barra esta con tiras de cuero con bolas de plomo, bueno, de metal que se fustigan, ¿no? Que es con lo que castigaban los romanos, que eran un pueblo muy, muy apañado, pero realmente cruel cuando querían. Y era Flagelantes. el castigo de los crucificados, ¿eh? El flagelo, Claro. flagelarlos con esta herramienta. De hecho, la gran parte no llegaba, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos en Tierra Santa, el guía de allí nos dijo que se habían encontrado tibias en el Gólgota. No sé si sabéis, el Gólgota hoy en día está dentro del Santo Sepulcro, y allí se han encontrado tibias con la marca de las bolas de plomo, con lo cual el castigo al crucificado no era solo la crucifixión, ¿eh? Era una dureza previa que algunos no aguantaban. Bueno, pero esos flagelantes son los que están en San Vicente de la Sonsierra, o sea, que Son siguen esos ahí mismos. flagelando hasta hacerse sangre y bueno, esas Es una hojas, barbaridad. ¿no? Que llama, que luego tienes que ir picando para que salga, por eso es lo de los picados, para que salga la sangre y no, en fin, y no se contamine, o por lo menos no sea más tóxica, pero eso, que ese tipo de cosas ya han desaparecido, pero eso era muy habitual con la contrarreforma, eso era muy habitual, y cuanto más dolor y más sufrimiento manifestabas, incluso por eso Gregorio Fernández y Salcillo, y en fin, todos los imagineros de aquella época hacían los pasos con todo el tenebrismo posible. Fijaros de un Cristo crucificado gótico a un Cristo crucificado del Renacimiento ya, de la época un poco más barroca, y veréis el sufrimiento, las gotas de sangre, en fin, las pústulas, todo. ¿Para qué? Para que cuando tú lo vieras, cuando pasaban por allí, además con esa música, con ese redoble de tambores, te diera eso, te estremeciera, que en algunos casos, como bien decíais, cuando erais pequeños, os daba miedo. Te daba Porque, susto, te daba miedo. claro, os daba, porque, madre mía, qué sensación, ¿no? Que parece que estamos aquí adorando a un Cristo, a un Dios de la luz, y lo que nos están diciendo es un Cristo un poco que nos encoge el corazón. Bueno, Ahí eso está, se hacía adrede. Claro. yo creo que esto es muy importante, ¿eh? Porque a veces se ponía el énfasis más en lo que tú estabas diciendo, ¿no? En esa oscuridad, en el sufrimiento, en la tortura. Y cuando dices, joder, el mensaje es el contrario. Entiendo que para llegar a ese mensaje final había que pasar por todo el padecimiento que tuvo, que se supone que tuvo Jesús de Nazaret. Pero claro, yo de pequeño tengo ese recuerdo. Decir, esto es un poco como muy horrible, ¿no? Sí, Muy incluso hay tenebroso, una da polémica mucho miedo. dentro del mundo cristiano, llama mucho la atención, bueno, el símbolo, digo nuestro, pues dentro de nuestra cultura cristiana, que el símbolo sea un crucifijo, que el crucifijo es un elemento de tortura. Entonces, claro, esto llama mucho la atención porque lo normal es que como símbolo que representa a una religión, y si miráis otras religiones veréis que hay otro tipo de elementos, pero no hay un elemento de tortura y de muerte como es un crucifijo. Y aparte, incluso el crucifijo, que es la cruz latina, incluso sería un sistema descompensado a nivel de equilibrio. Es mucho más compensado la cruz griega, ¿no?, que la cruz latina. Entonces, eso llama mucho la atención porque los que creen en las ondas de forma y los que creen en este tipo de mensaje que transmite el propio símbolo, el propio amuleto, pues hay, ya te digo, corrientes cristianas, que ya sabes que el cristianismo es muy variado, el catolicismo es una de ellas, pero bueno, están los anglicanos, están los protestantes, están los evangélicos y tanto. Hay algunos que no consideran que el crucifijo sea algo que le represente, porque está representando más bien el dolor, el sufrimiento, más que la luz, más que el amor y más que la compasión. Pero ahí, Jesús, lo has mencionado tú antes, yo creo. Ahí la clave está en un señor que se llamaba Pablo, que era de Tarso, que es el que da forma, y bueno, en mi opinión, yo tampoco soy teólogo, pero tergiversa mucho yo creo que la idea de Jesús de Nazaret, o sea, y es el que da forma a lo que tenemos hoy, básicamente, ¿no? Esta iglesia basada en un concepto que es el de la tortura, muerte, sacrificio, resurrección, y todo este hombre, pues bueno, es el que nos ha llevado a esto, ¿no? A lo que tenemos hoy en día. No creo que lo que transmite Pablo, no creo que sea, y aquí a lo mejor me salgo un poco del tema del debate de No, lo pero que Jesús transmitió Jesús de Nazaret. nunca fundó una religión, Jesús. Yo creo que eso está más que Yo estoy demostrado, totalmente de ¿no? acuerdo, Eso, sí. eso está claro. En ningún momento él crea ninguna Él religión, pero bueno, pretendía eso es reformar verdad el que eso no. judaísmo, cambiar el concepto, pero él no pretendía lo que viene después. Como estamos ya casi en la recta final, lo habéis mencionado, pero a mí es un tema que aunque no es exclusivo de la Semana Santa, pero yo creo que en la Semana Santa es cuando más evidente es, ¿no? Que es el culto, el fervor, llegando en algunos casos hasta fanatismos considerables a la imagen en concreto, ¿no? A esa imagen en concreto, es decir, mi Virgen es esta o mi Cristo es este y todos los demás me dan igual. Ese fenómeno que yo creo que es muy llamativo, ¿cómo lo interpretáis?
Incluso en Para mí es algunas un... en No, no, algunas digo. cofradías incluso llegan al sabotaje. Ojo, Sí, es verdad. eh, Ostras. esto se ha visto, cómo van y asaltan el local donde guardan los capirotes, la otra cofradía, y se los destrozan. Esto lo vivimos hace, bueno, quizás el tiempo pasa rápido, quizás hace 15 años, ¿no? El fervor exagerado está presente constantemente, ¿no? Y sin llegar a esos extremos, sí lo vemos en cómo llevar el paso, en cómo marcar el paso, arrastrar el pie, la cadena, que se oiga más la mía que la de la otra cofradía. Esto está presente y forma parte también de ese ecosistema de la Semana Santa, ¿no? No, un poco comentaba, a ver, eso forma parte un poco del pique y de la competencia que hay entre los pueblos, ¿no? Yo qué sé, un pueblo tiene a la Virgen del Carmen, otro la Virgen del Rosario, y rivalizan a ver cuál es más milagrosa. En el fondo es un politeísmo encubierto lo que hay, está claro. O sea, oficialmente las tres religiones del libro, las tres religiones monoteístas, pues adoran a un Dios único, pero la realidad, y hablando dentro del mundo cristiano y del mundo católico, la realidad es que cada santo y cada virgen cumple una función. Acordaros, hay un santo, yo que sé, San Blas, que es especialista en la garganta, hay otro santo que es especialista en los callos, hay otro santo especialista en el cabello. Es decir, que en el fondo es lo que hacían también en el paganismo con los distintos dioses a los que tú adorabas y a los que ofrecías pues tus ofrendas. Todo este tipo de cosas, eso hay que señalarlo tal cual, en fin, sin más sin más ortodoxia que la que sabemos en la práctica. En la práctica hay mucha superstición y la superstición se manifiesta en que mi Virgen y mi Santo y mi Cristo es más milagroso que el de al lado, desconociendo que al final el Cristo tiene un tronco común y que la Virgen, en fin, asociada a la diosa madre, que por cierto, pues también hereda todos los atributos de las diosas paganas, pues es única. Otra cosa son las distintas manifestaciones, pero en la realidad es así, es una especie de politeísmo encubierto, consentido, como no, por la propia Iglesia, porque eso también da sus dividendos y da sus beneficios. Entonces, bueno, pues esto es como las reliquias. No se pronuncian con las reliquias porque la mayoría de las reliquias, sobre todo de esta época, las reliquias que tienen que ver con Jesús, con los apóstoles, con la Virgen, se puede decir que prácticamente todas son falsas. No voy a decir desde mi punto de vista cuáles son las únicas que considero verdaderas, pero bueno, ya sabéis que de esa época todas son falsas. Pero la Iglesia, que dice, bueno, mientras la gente crea en ello y la fe es libre, pues me parece muy bien. Y mientras vayan en procesión y vayan en peregrinación a tal lugar y dejen el óvulo correspondiente, pues qué bonita es la fe. Pero en el fondo sabemos perfectamente que las reliquias o muchas devociones caen directamente en el campo de la superstición. Algo que, por cierto, la Iglesia siempre ha detestado, pero también ha tolerado. Hombre, hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica, el cristianismo, vamos, la Iglesia cristiana original surge y al final se asienta y aprovecha una estructura administrativa muy concreta, que es la del Imperio Romano. Y yo creo que en eso aprovecha lo que estaba comentando Jesús ahora, es decir, yo tengo que convencer, digamos, o hacerle creer a toda la población en este mensaje nuevo. Qué mejor manera de hacerlo. ¿Qué tenéis vosotros? 10, 100, 200, 300 dioses, mayores, menores, dioses del hogar, dioses. Bueno, pues vamos a ponerle a cada uno un nombre diferente, que es lo que estaba comentando Jesús. O sea, la Virgen de no sé qué que te ayuda a curar no sé más. El santo este que es para la vista, el santo de aquel. Entonces la Iglesia crece, prospera y se desarrolla en un contexto político, religioso, social, que es el del Imperio Romano. Y a partir de ahí se desarrolla y Sí. lo que tenemos hoy en día completamente es eso. Mucha gente dice, mi hija a veces me pregunta, ¿no? Pero, mamá, la Virgen de Villar, que es la Virgen de Gracia, ¿por qué es distinta de la H. Perudeta aquí en Valencia? Y yo, cariño, es la misma Virgen. Es lo mismo, claro, no entro en detalle. Pero yo creo que es eso, es una especie de politeísmo ahí por debajo, ¿no?, de la alfombra, pero no es ni más ni menos que eso, que es muy, muy atávico, muy ancestral. Santi, ¿ibas a decir algo? ¿Puede ser? No, no, sí, es apostillar exactamente lo que estáis comentando. Sí, en ese sentido, obviamente, estamos todos de acuerdo, es ese politeísmo. Y no solo eso, sino que además de aprovechar las propias características de esos dioses paganos enfocadas a santos cristianos, también sería una manera muy sencilla de, entre comillas, las primeras comunidades cristianas reconocerse entre sí, que de puertas para afuera, pues yo qué sé, estamos honrando a Júpiter, el Júpiter Estator, y de puertas para adentro, pues a un Santiago o a un San Juan o un San Pedro, efectivamente.
Esto pasó mucho cuando se empezó a cristianizar distintos lugares sagrados, ¿no? Del paganismo. Pues yo qué sé, si había un altar en una encrucijada que estaba dedicada a Hermes o a Mercurio, ¿no? Que eran, en fin, estos dioses de los caminantes, pues se quitaba ese monumento y se ponía una ermita, por ejemplo, San Julián o San Cristóbal. O si había una fuente dedicada a las ninfas, pues se quitaba el ninfario y se colocaba una ermita dedicada a San Juan Bautista, porque es el que reunía todas las papeletas para suplantar, ¿no? A esa entidad pagana. Y así se fue haciendo hasta la saciedad con muchas de las cosas. O sea, es un proceso muy curioso, porque, a ver, el cristianismo lo que no podía hacer, en fin, como sabían perfectamente que si tú te opones frontalmente y empiezas a prohibir todo, se convierte en una reacción que es más peligrosa todavía. Entonces lo que haces es asimilarlo. Entonces, no erradicas ese culto, pero sí lo transformas. Entonces, bueno, ya no lo llamas. El lugar sigue siendo un lugar de culto, lo para que en lugar de ser un monumento dedicado a un dios pagano, puede ser un dios romano, etrusco, griego o lo que queráis, lo convertimos en una entidad cristiana. Pero en el fondo el lugar sigue siendo el mismo, es decir, el lugar de poder, el lugar sagrado, el lugar mágico es el mismo, pero bajo otra denominación. La gente queda contenta porque dice, bueno, siguen haciendo su ritual, siguen, en fin, bebiendo agua de esa fuente, siguen colocando sus velas, siguen haciendo sus ofrendas, pero ha cambiado la entidad. Pero a ellos, en principio, les da igual dentro de este proceso de asimilación. Y eso es una estrategia muy inteligente, porque si lo hubieran prohibido de forma radical, a lo mejor no hubieran conseguido el éxito que ha conseguido el cristianismo. O sea que, como ves, todo es una cuestión de marketing. Sí, pero es lo que hacía el Imperio Romano al final. Ellos, yo creo que el cristianismo aprende mucho de los Claro, romanos. Los lo romanos, hacían igual, lejos de lo prohibir, van sentían los asimilando. dioses, claro. Claro, lo que les interesa lo incorporan, el resto, pues bueno, te van convenciendo. Habla latín porque así podrás relacionarte con el poder. Pues, yo creo que en ese sentido aprenden mucho de la estructura política romana. Bueno, lamentablemente ahora sí hemos consumido prácticamente todo el tiempo y vamos a rematar. Os voy a hacer una última pregunta. Ahora sí voy a hacer una rueda a todos para ir despidiendo. O antes de despedir, ¿eh? Ahora la pregunta, luego ya os despediré. Os voy a preguntar con qué os quedáis de la Semana Santa, qué es esa cosa preferida de cada uno de vosotros de la Semana Santa. Si la hay, a lo mejor no la hay, o en su defecto, o añadiendo, no tengo problema, pues la conclusión que queráis. Jesús. ¿Con cuál me quedo? Bueno, yo me quedo un poco con ese sentimiento que subyace en la Semana Santa, ¿vale? Por lo menos en mi caso y en la gente que yo conozco. Es decir, yo no he sido cofrade nunca, pero me quedo un poco con esa sensación, con ese sentimiento de que si hacemos la Semana Santa es por algo. Entonces, si ese sentimiento nos lleva a la curiosidad de indagar el por qué a día de hoy, después de casi 2000 años, seguimos haciendo lo que seguimos haciendo, para mí eso es lo importante. Y a partir de ahí, pues luego te quedas ya con Semanas Santas diferentes. Yo conozco muchas insólitas, aparte de la de Genarín que os habla, por ejemplo, yo estuve un año en la de Ellín, ya sabéis que en Ellín allí es la tamborada, en donde estás tocando el tambor, y me quedo un poco no solo con ese sentimiento, sino con ese estado alterado de conciencia en el que yo entré estando toda la noche tocando el tambor, porque si no estás allí, si no lo vives, no lo puedes explicar, ¿no? Cómo esa especie de sinergia o de catarsis colectiva de las miles de personas que están allí tocando el tambor al mismo son, dentro de ese contexto religioso, pues desde luego el corazón se te pone en un puño, ¿no? Y esa emoción y casi esas lágrimas saltan, y ya te digo, y con mucha gente que posiblemente ni eran cristianos, ¿no? Pero es el momento en el que se produce esa emoción colectiva. Y yo creo que me quedo con eso. Yo hablo de Jim porque yo lo he vivido de cerca, pero evidentemente en la procesión de los borrachos, por ejemplo, en Cuenca, les pasará algo parecido, o la procesión de Valladolid, o la procesión de Sevilla, o la de Orihuela, sacando, por ejemplo, a la Diablesa, que es la única procesión, como bien sabéis, que sale un demonio, ni más ni menos. Ese sentimiento hay que vivirlo. A partir de ahí, luego cada uno que interprete la Semana Santa como le dé la gana, pero yo me quedaría siempre con la sensación de las Semanas Santas que he vivido, que la sigo conservando muy vívido en mi memoria. Juanca. Pues me quedaría con esa madrugada en la que se procesiona el Cristo de la Laguna, queda para capítulo aparte, cuando va haciendo esas paradas frente a los conventos de clausura, cuando los fieles le cantan malagueñas en medio de ese silencio y se empiezan a escuchar los mirlos en la madrugada.
Yo me quedo con eso. Es una postal, en blanco y negro quizás, pero que la sigo viviendo con especial, no sé si la palabra es devoción o tradición, pero me quedaría con eso, sí. Y bueno, y en la parte lúdica, no la voy a negar, la posibilidad siempre de hacer una escapadita, aunque sea de 3 días, para desconectar. Pero fíjate, que a pesar de eso, desconectamos viendo la procesión o las procesiones de los lugares a los que vamos a desconectar. O sea que al final siempre queda un poquito de todo eso, ¿no? No sé. Pues yo me quedo con el fondo de la Semana Santa. Yo, no me importa admitirlo, yo soy una persona de fe, entonces yo me quedo con el por qué celebramos esto, ¿no? Más allá de lo que hemos comentado, que si Jesús quiso fundar una iglesia o no, que podemos debatir mucho y yo estoy de acuerdo con Jesús, Jesús Callejo me refiero. Pero yo me quedo con el mensaje y con el sacrificio de esa persona que, bueno, sería o no sería hijo de Dios, sabía o no sabía lo que iba a pasar después, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero fue una persona que transmitió un mensaje de bondad, de amor, y que estuvo dispuesto a aceptar un sacrificio que sucedió y que fue muy duro, ¿no? Entonces yo me quedo con eso. Sinceramente me quedo con eso. He vivido muchas cosas de pequeño, de mayor, siendo cofrade, pero yo he ido muy para arriba, muy para abajo, lejos de la iglesia, cerca de la iglesia. Bueno, la iglesia y yo no es que nos llevemos muy bien, pero me quedo con lo que hay detrás de la Semana Santa, que es la pasión, la muerte de Jesús y su resurrección, para el que quiera creer en ello, ¿no? Yo creo que es un mensaje bonito. Santi, Pues yo me quedo con el mensaje final de la Semana Santa, efectivamente, esa esperanza en la resurrección del alma y sobre todo también con con las pequeñas personas, y cuando digo pequeñas me refiero a personas que pasan desapercibidas todo el año, que a cara tapada y trabajando los 365 días del año para que una procesión salga a la calle, para seguir transmitiendo ese mensaje, esa devoción y esa tradición de la Semana Santa, cómo consiguen con ese, insisto, trabajo oculto y sin valor, porque nadie, el sacar para adelante la Semana Santa de cada una de las ciudades. Me quedo, insisto, con cada uno de los penitentes y nazarenos que hacen posible que cada año pueda salir la Semana Santa. yo sé lo que me va a pasar dentro de unos minutos cuando me empiece a llegar algún comentario respecto al programa. Y es que me van a pedir que repita este mismo cartel para temas que han salido por aquí y para otros, ¿no? Porque creo que ha sido fantástico. Ahora sí ya os tengo que ir despidiendo. Tenía aquí un pequeño guión, el programa no se ha parecido en nada a lo que yo dibujé en mi cabeza, lo cual es exactamente lo que me proponía en el fondo. Empiezo a despediros. Jesús, ahora sí, ya has estado por primera vez en vivo en el programa. Voy diciéndolo a cada uno de los que pasa por aquí. Somos muy secta. Una vez ya pillamos a alguien, no lo dejamos escapar. Así que espero que en breve podamos volver a tenerte por aquí. Pues nada, encantado, ya me considero un cofrade aquí del programa, así que cuando queráis enarbolamos el cirio y nos metemos de hoz y de coz en otra tertulia. Muy bien, Jesús, un abrazo. Un abrazo. Juanca, esta mañana, cuando estaba repasando, bueno, para hacer el programa y tal, me he dado cuenta de algo absolutamente desastroso y es que hace más de un año que no estabas por aquí, culpa mía total, desde luego, porque tampoco te había invitado, para que nos vamos a engañar. Así que espero que en la próxima no tenga que pasar otro año y pico. Seguro que no. Nos volvemos a encontrar a capirote quitado. Perfecto. Un abrazo. Un abrazo grande. José, lo mismo te digo que a Jesús, ¿no? Perfecto debut, no debut en el programa, pero sí en vivo. Te he visto a gusto con el tema. Y además ahí a última hora me has sacado a Jesús y he dicho, qué poco vamos a tardar en vernos por aquí. Es, ¿Has estado bien? es un personaje que me gusta mucho y lo he echado de menos ahí tratar el tema, pero bueno, ya, cuando tú quieras, ¿vale? Muchísimas gracias por la invitación, ya lo sabes, Chus. Encantado de compartir
tertulia con Bueno, ya te digo la gente que tiene fácil y seguramente no muy lejana solución. Un abrazo, José. Gracias. Y Santi, bueno, no sé si vas a estar en el 5.º programa o no, pero bueno, agradecerte como siempre que siempre estés, y además tengo que decir, que no lo he dicho al principio, que la idea de hacer este programa fue de Santi. Fue quien me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un programa de Semana Santa? También es verdad que juega con ventaja porque sabe que no ha acabado la frase y ya me ha enredado, con lo cual juega a caballo ganador. Santi, un placer como siempre. El placer siempre es mío, sabes que me tienes a golpe de WhatsApp, y muchísimas gracias a ti y a todos por esta bendita locura. Muchísimas gracias a los 4. Bueno, ya despedidos No, yo no os puedo llamar invitados, amigos, compañeros en este viaje, en esa búsqueda, siempre, como siempre decimos. Hacemos una última pausa y ya regresamos con el final del programa. Es muy difícil que un libro consiga lo que yo creo que queremos todos los autores, que es coger al lector y meterlo, introducirlo. Y eso es lo que consigue Chus JC con su libro Entre el pasado y el más allá. Os conducen hacia lo más oculto del ser humano, hacia un viaje en el que la realidad, el pasado, lo onírico, el presente, la aventura se dan la mano. Tiene muchísimas cosas que reflexionar y te reafirman que hay mucho más allá. Más allá de su temática, del encuentro con lo extraño, del misterio, Entre el pasado y el más allá es un libro que todo el mundo debería leer, porque es un libro que habla de personas y con unos personajes con los que todos nos vamos a sentir identificados. Adquiere tu ejemplar enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico recuerdos@finalescalera.com o al número de WhatsApp 623 004898. Supongo que os ha pasado como a mí, ¿no? Que os habéis quedado a mitad del camino entre haber disfrutado de la tertulia y haberos quedado con ganas de más. Pero, como he dicho hace un momento, antes de la pausa, eso tiene fácil arreglo. Y es que escuchar a Santi, a José, a Juanca y a Jesús es una auténtica maravilla. Yo he disfrutado muchísimo escuchándolos, compartiendo tertulia con ellos, aprendiendo con ellos, y espero que dentro de no mucho tiempo, para hablar de cualquiera de los temas que han salido o de cualquier otro, podamos repetir cartel. A vosotros solo deciros que si sois de los que escucháis o veis el programa recién publicado, pues que si estáis de vacaciones o estáis a punto de entrar en vacaciones, que las disfrutéis muchísimo, y si no, pues que disfrutéis también del momento que estéis viviendo, que al final es de lo que se trata. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos escuchamos muy pronto aquí, en La Última Realidad. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, Twitter, YouTube, iVoox y la reddelmisterio.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@finalescalera.com.